I will never say that progress is being made. If you stick a knife in my back 9 inches and pull it out 6 inches, there's no progress. You pull it all the way out, that's not progress. The progress is healing the wound that's a blow made. And they haven't even begun to pull the knife out, much less try and heal the wound. They won't even admit the knife is there. También hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista, ¿no? Definitivamente un hombre que supo conducir el Estado, ¿no? Supo rearmar un Estado que estaba hecho triza. No existiría un Pinochet si no hubiera existido un Allende, un gobierno que fue un desastre. Porque hubo mucha gente que sufrió de lado y lado, y en eso creo que tenemos que cambiar la actitud. Porque si yo le empiezo a decir lo que yo pienso y todas las barbaridades que hizo Salvador Allende y todo lo que... Creo que no nos vamos a encontrar, y eso no es lo que quiere Chile hoy. Y lo que hizo precisamente el gobierno militar, encabezado por Augusto Pinochet, fue levantar efectivamente un país que tenía un quiebre institucional importantísimo en los 3 años de gobierno de la Unidad Popular, donde había una vulneración importante de los derechos fundamentales. No puedo dejar pasar mi protesta más vehemente por la actitud miserable y provocadora con que algunos diputados leyeron esta mañana un acuerdo pasado por la Cámara de Diputados hace 50 años. Y además, por otro lado, lo que hace también es generar las bases institucionales que hasta el día de hoy, ¿cierto?, imperan en nuestro país, y específicamente evitar que Chile se transformara en una Cuba o en Venezuela. El presidente Allende recibió un fusil de guerra de regalo de un jefe de Estado que era Fidel Castro. Este señor Fidel Castro se quedó 1 mes y medio paseando en Chile, y era evidente que el presidente Allende lo que quería era lograr un gobierno marxista, una dictadura como la de Cuba. Hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Ahora, ¿son equiparables las barbaridades de Salvador Allende con las de la dictadura? Bastante equiparables, diría yo. Yo, habiendo dicho que tengo una admiración por él como hombre de Estado, lo he dicho públicamente, no me declaro pinochetista. Yo no estoy justificando el golpe. Yo estoy diciendo de que el golpe es el fracaso de la democracia y que estoy dispuesto a afirmar lo que quieran, pero dentro del contexto de la historia. Siguiente pregunta. ¿Me equivoco si usted se define hoy día como socialdemócrata? No te equivocas, pero o sea, espérate, lo que pasa es que o sea, creo que Chile necesita un gobierno de centro. Y Piñera nunca ha sido de derecha, nunca jamás. Yo no soy de derecha, no pertenezco a ningún partido de derecha. Yo soy pinochetista, que es muy distinto, y me voy a morir siendo pinochetista, les guste o no les guste. Usted dice ser pinochetista. ¿Qué significa para usted ser pinochetista? Es un poco lo que salía en el video anteriormente. A mí me parece que las ideas del orden, de la libertad, del respeto, también de la democracia. Y ya le dije, no es difícil deducir que como hija militar y parte de un partido que apoyó al gobierno militar, tengo una opinión que no quiero en ningún caso esconder. Al contrario, siento un profundo orgullo. Por el contrario, pensamos que tenemos que exhibir con mucho orgullo y que tenemos que ser muy claros en señalar que el haber sido partidario del gobierno militar no quita ni un ápice de título democrático. De ahora en adelante, la Casa Blanca y la oposición comprenden que los mecanismos de la democracia ya no les sirven. Los votos que obtiene la coalición de gobierno demuestran que en Chile los anhelos de cambio no han retrocedido a pesar de los millones de dólares que ha invertido el gobierno norteamericano. Después de marzo, la estrategia de la oposición democrática será, paradójicamente, la estrategia del golpe de Estado. Nada de que me calme, nada de que me calme. Yo no acepto a ese tipo que lo único que ha hecho es hablar contra Pinochet. A mí me atacan, a mí me censuran en este Parlamento. Les molesta la Concertación que diga la verdad. Me las voy a jugar hasta las últimas consecuencias. Si me quieren expulsar del partido, que me expulsen. Pero no voy a aceptar que este carajo como Chausson
siga ajusticiando a las Fuerzas Armadas. Ya está bueno ya que se deje su show. Una protesta cuando estaba ella frente a personas que reclamaban por las violaciones de los derechos humanos. Ella decía, ¿quieren hueso? Aquí tienen hueso. Si estaban buscando hueso y les tira huesos de pollo. Eso es conocido. Es imposible que una persona que actúa así en su vida diaria, fuera de un set de televisión, no se extrapole eso a un set de televisión. O sea, perdón, si yo llegara a tener una empresa, por ejemplo, y tengo con un pésimo trato, casi de esclavitud a los trabajadores de una empresa, y yo llego aquí y digo, oye, no, si la ley laboral hay que cumplirla, ustedes van a decir, pero ¿con qué patas, no? Es que el régimen militar fue el que propició llegar a la democracia y el que lo logró. Y terminó el régimen militar y empezó la democracia. Pero fue el propio régimen militar el que se lo propuso. Para usted es un dictador, para mí no lo es. ¿Usted cree que no fue un dictador? Yo creo Pinochet? que no fue un ¿Qué dictador, fue, entonces? yo creo que fue un presidente de Chile. Y que lo que hace es estar 17 años en el poder, someterse a un plebiscito voluntariamente, con una hoja de ruta que el mismo gobierno militar se fija. Van a las urnas, pierde esas elecciones y entrega democráticamente en una transición ejemplar, a diferencia de otros países del mundo, hacia un gobierno donde los ciudadanos de manera democrática pudieron votar ya sea por el sí o por el no. Rendirle toda clase de homenaje a los combatientes de la libertad que lograron en Chile la democracia, como que la hubieran arrebatado a las Fuerzas Armadas, al gobierno militar o a quienes lo respaldábamos. La realidad es muy distinta. Ellos trataron de derribar al gobierno militar, pero no lo consiguieron. Recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada. Ni un día antes, ni un día después. Y lo recibieron dentro de la Constitución que nosotros elaboramos. Esta era la primera ocasión en que podría haber sido llamado a declarar en un caso que lo involucraba directamente como comandante en jefe del ejército. Esa es la razón del boinazo. Yo me acuerdo de gente que me decía que habían tenido susto, que habían pensado incluso a qué embajada se iban a tener que asilar. Se pudo apreciar gran movimiento de uniformados que vestían tenida de combate. Era mostrar los dientes después de una dictadura de casi 17 años. Hubo temor en gran parte de la población. Sino porque querían desmantelar la institucionalidad que habíamos construido a través de la Constitución del 80. Y en eso lo dijeron en todos los tonos. Fueron absolutamente claros, pero tampoco lo han conseguido. Insisten en eso. Todavía están tratando de hacerlo. Lo tienen como tarea pendiente, dicen ellos. Llegar a la plena democratización. O sea, no han abandonado su objetivo final, pero no lo han conseguido. Durante el gobierno de don Patricio Aylwin nunca se inmiscuyeron en la vía judicial de los pinocheques. Sin embargo, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se sugirió al Consejo de Defensa del Estado no perseverar. La causa se cerró sin ningún culpable. Fue víctima de una trampa. Fue detenido en la noche en una clínica mientras dormía. Es un gesto de inhumanidad. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. And Kissinger really is not only the key survivor of the policy-making team of that era, but truly when you go through the declassified documents that are laid out in the book, The Pinochet File, you see that he is the singular most important figure in engineering a policy to overthrow Allende and then, even more, to embrace Pinochet and the human rights violations that followed. Creo que esa fue la imagen emblemática de todo ese tiempo y fue como para muchos una burla. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Si tú dices cualquier cosa o criticas cualquier cosa del gobierno del presidente Salvador Allende, los
comunistas te tratan de negacionismo y destruyen todo. No porque dependa de la Iglesia no va a tener un sesgo ni una orientación política determinada. Y para mí la vicaría tenía una orientación de izquierda. Y por eso creo que estos informes no son un 100% creíbles. Pero digamos la verdad, pues, si el gobierno del presidente Allende propició la lucha de clases, propició la violencia, pues. Nosotros tenemos la convicción que la verdad es esa. Nos gustaría que no hubiera sido así, quizás, pero si había un clima, había una situación, una violencia constante a la democracia, había violencia entre las personas que convivían en Chile del 73, había una situación insoportable para seguir viviendo en ese estado. Por lo tanto, el golpe fue inevitable. Created the conditions as best as possible. And this is the first conversation between Nixon and Kissinger after the coup. They're basically laying out the role of the United States and creating a coup climate in Chile, facilitating the coup. Si el golpe de Estado, ¿qué es lo que es? El golpe de Estado es el fracaso de la democracia, pero eso tiene historia, pues. Well, but he just failed. That's his main problem. He should have kept Allende from getting in. Queremos que sepa el señor Garzón que hace más de 188 años nuestro país obtuvo su independencia con valor y con mucho coraje. Y ninguno de nosotros está dispuesto hoy día a volver a ser colonia de ningún país del mundo. And we have this fabulous document of him talking to Pinochet, a meeting in 1976, in which his aides have told him, you should tell Pinochet to stop violating human rights. And instead he says to Pinochet, you did a great service to the West in overthrowing Allende. We want to support you, not hurt you. ¿No? Y eso obviamente mancha lo que hizo por Chile. Y creo que Luis Alejandro también, estamos todos aprendiendo en esta relación con los medios. ¿Se equivocó Luis Alejandro? ¿Es un estadista para usted, Augusto Pinochet? Yo creo que mi rol hoy día es mirar hacia el futuro. Yo nací el año 92. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable.